Víctor Hugo Rodríguez, Negocios, Televisión en América. Qué bien que hoy nos podamos ver por fin después del apagón de ayer. Afortunadamente todo salió bien, hay que, como dice por ahí, pasar la página, Alma, estamos correctamente, pasa en los mejores países del mundo. Quizás nos pasa algún día por acá por Norteamérica, pero en definitiva, todos con el cinturón de seguridad puesto, una jornada donde Alma me entrega las riendas del juego nuevamente en verde para esta extensión del cierre de Wall Street. Es interesante observar algunas noticias importantes que nos llegan el día de hoy, como tiene que ser lo que sucedió con los indicadores, que como ustedes saben, tiene muchísimo que ver con la dinámica del día, pero hay algo también pasando que llama la atención y es la posibilidad de que el presidente Trump nos tenga unas noticias importantes. Por eso Alma está diciendo que luego de las 22 horas de hoy día en Madrid, que son las 4 de la tarde del este de los Estados Unidos, vamos a estar hablando con el presidente Trump con respecto a esos indicadores. Antes de que pasemos con un invitado de lujo, que ya lo vamos a poner, hubo ciertas cosas interesantes. Los precios de la vivienda de Estados Unidos en febrero subieron menos de lo esperado. Y fíjense que ustedes lo importante, si hay una deflación, eso según los índices que miden esto, que se llama el Case-Shiller. Sí, yo sé que es mucha información, yo vengo hoy como que si he tomado 5 o 6 tazas de café, algo que probablemente es cierto, pero es muy interesante porque recuérdense que la dinámica del mercado no impide que nosotros vayamos a paso de tortuga, sino a tener una radiografía importante, máxime cuando les estoy diciendo que los invitados que tenemos el día de hoy son de lujo y efectivamente se han tomado el esfuerzo de venir a nuestra tribuna. Lo interesante de esta baja en las ventas de las casas es que pudiese tener un efecto de desinflación que pudiese amortiguar lo que ya estamos viendo lamentablemente, que es el hecho de las tarifas, también todo lo que tiene que ver con los índices del precio al consumidor y los gastos del consumo personal pudiesen entonces verse reflejados en este proceso que algunos dicen que vamos a subir, otros como Daniel Lacalle, que estuvo por acá temprano en la mañana, y yo pensamos que siguiendo lo que dice Truflation no debería ser así. El informe de Jolts de marzo, que mide las vacantes laborables, tuvo implicaciones dovish o flexibles para una política monetaria más flexible porque reportó una caída en las ofertas de empleo de los Estados Unidos, donde el consenso esperaba 7.5 millones y solo se reflejaron 7.1. Además de que en otro indicador importante del día de hoy, la encuesta de confianza del Conference Board, que es otro indicador importante del mes de abril, fue negativa, destacándose que el índice cayó por debajo de lo que se esperaba, además de que muchos esperan, lamentablemente, de que los empleos que se vayan a crear a futuro no sean los más relevantes desde el punto de vista de la capacidad. Sin embargo, la Casa Blanca continúa con su campaña de mensajes positivos, donde vimos hace unos minutos atrás cómo el secretario del Comercio, con algunas declaraciones que hizo con un colega de la cadena CNBC, hizo que el mercado estuviera como lo estamos viendo en verde, 0.60, 0.62 y 0.85, Nasdaq, Standard Poor's 500 y Dow Jones 0.85, les repito, al alza 0.61 el Standard Poor's 500 y 0.59 el Nasdaq. Vamos a pasar con un invitado especial que le voy a pedir al equipo de producción que por favor lo tenga allí. Ese señor es Jean Bianco, quien es el presidente de Macro Strategies en su propia firma. Obviamente es una persona que la conocen muchísimo en varios medios de comunicación. Es como una especie de enciclopedia ambulante porque Jean comprende perfectamente todo lo que está pasando. Obviamente le está escuchando allí Mi Pasión en español. Ya vamos a hablar con él y creo que la primera pregunta que le vamos a hacer es ¿qué piensa él justamente de los aranceles y de las tarifas? Porque cuando lo vemos en otros medios de comunicación, él tiene su explicación de lo que puede estar pasando. Jim, it's a real pleasure to have you here at Negocios TV. You hear the passion and everything we're doing at the extension of the closing of Wall Street. And we would like to not only want to thank you for being here, but right away ask you, what do you think about the tariff? You hear what's going on today in the market. We keep going up slowly but surely. We want to listen to you and listen to your explanation about it. Thank you. Yeah, thank you for having me. The tariff story is one of the United States let's talk big picture for a second. The United States got itself into a position where it's been borrowing too much money. It's been relying too much on foreign investors to recycle those dollars because of its large trade deficit back in the United States. And I'm speaking primarily of China right now. And there was a belief that something had to be done about that. And that was what we saw with the plans that we've seen out of the Trump administration highlighted by the tariffs.
Now, the way they've done it, maybe they could have done it better, but it has created a lot of animosity and it's created a lot of volatility in the markets. But lately being the last 2 or 3 weeks, we've seen them start to reverse their policies a little bit, backing off on the reciprocal tariffs, backing off on some of the other tariffs. And then the day that we're recording today, Commerce Secretary Howard Lutnick is announcing that he has a deal done, waiting for the approval of the country's parliament. It's believed to be India, and that might be the first trade deal that we've got, with hopefully more to follow, that will provide markets with some clarity as to what could potentially be the end game with all these tariffs. And listen, and based on that, and I hear some of the other opinions that you made across different media outlets. And remember, our audience are from the typical person that is learning about the markets towards portfolio manager, analysts, and so other professional traders in the Latin American, Spain corridors, all of us that speak Espanol. But actually, I want to hear your opinion about what might happen if all of these rumors do not materialize in more than memorandums of understanding, and you don't see real juice and action, because obviously we're seeing the hard data starting to roll, and I have some news that we might be on a recession. And also, I'm betting that the Fed might cut rates next week in anticipation of what might happen, because obviously if you go to Truflation or other websites that have alternative data, the inflation seems not to be the problem. But I want your opinion, because obviously you're an expert seeing all the charts and dynamics data, quantitative analysis. What do you think about that? What do you think is going to happen if they don't come with any real news about Japan, about Europe, about India, and also all the other countries in the world? Well, you're right that we're in an unusual situation in the markets right now. The economy, as of the moment we are talking about, and I'm speaking primarily of the US economy, is in okay shape. The fear is in 90 days, if we don't get any kind of deal or none of these memorandums come apart and we reinstitute the tariffs after the 90-day pause, that the economy will be in much worse shape. This is unusual. I want to emphasize one thing. We've never seen this before. The economy's fine, but in 90 days, it's going to be terrible. If anything, it's always the opposite. It's the economy's terrible, but in 90 days, it's going to be fine, is what people think. So we're anticipating something that may or may not happen, and we'll have to see. Now, the one thing I would say about Trump is he's a transactional kind of guy. He's not very ideological. He's not out to hurt the U.S. economy if he doesn't get any deals, or if things go really bad. I suspect he will change his policies like he has, and would probably continue, that they wouldn't be so bad. But to your point, the other question is what does it mean if we get no deals? And there's a big difference between Wall Street and Main Street in the United States. When you ask people on Wall Street, what happens if we get no deals? They say, loss of jobs, slower economy, recession, the Fed needs to cut rates. If you ask Main Street, what does it mean if we have no deals? They think higher prices, hurry up and buy a new iPhone, hurry up and buy a new car before the tariffs come into place. And so they're worried about inflation. So where does the Fed come down on this? I've been arguing that the Fed and their statements by Jay Powell, the Federal Reserve Chairman, have been closer to, we're worried about inflation. And if you tell me there's going to be no deals, we're going to be worried that that means inflation, and that means we're not going to cut rates. We don't want to stimulate the economy into higher prices, because that could foster even more inflation. This is the big question on Wall Street, is what does the Fed do if we have no deals? I think they do nothing, because they're more worried about inflation than they are about a slowdown. I see, because obviously there is a different buckets of economists and analysts that are seeing exactly what you mentioned about the fact that there is not enough data, there is not enough willingness from the FOMC to actually go and cut in anticipation of, and you're absolutely right, if there is no deal, you're going to have a big shock that basically all of these major alternative data outlets are telling us with regards of the trade from China, the shipments, and so on. But in the other end,
there is some certain papers out there that mention that the president, with what is commonly known as the Trump pot, he wants to do whatever it takes to see the 10 years lower. And now today, Jim, as we are speaking, which is 3:11 Eastern Time on April 29, which is 9/11 actually in Madrid, you are seeing the 10-year coming from the 440s, 430s to 417, which is basically telling you that some people are buying. And a few days ago, and I want your opinion, the guys that are managing PIMCO, they are saying that there is a terrible opportunities at these levels, even though that we might have a deficit, that we don't know what's going to happen with potential new tax cuts, that they see that the bonds might be going below 4. So at the end of the day, it's a big confusion. And I want perhaps to ask you something that I hear that is pretty interesting. You mentioned the 456. So I never heard something like that, but I think it makes a lot of sense. So I want to hear your expectation for the inflations in the next few years, so you can explain the audience the 4, 5, and 6, which probably make a lot of sense down the road, please. Yeah, so on the first part about why interest rates are coming down is that there is hope that there's going to be deals. Those deals are going to prevent prices from going up, and that is going to hold back the tariff-driven part of inflation. That's why the stock market's going up too, and interest rates are coming down, or people are buying bonds again, because they're hoping that we're going to see some kind of a deal there. 4, 5, 6. I've argued that over the next several years, cash in the United States, a money market fund or treasury bill will return you 4%. Bonds, longer-term maturities and fixed income will return you around 5%. Or so. That's what the average coupon is in the United States. So you get the coupon, plus or minus some kind of capital appreciation. And stocks, because of their high valuations, historically, when they're very highly valued, they don't do very well. They return just a little bit more than bonds, is 6. So that you're looking at markets that are going to return you 4 for cash, 5 for bonds, 6 for stocks. And I think part of what's driving that is if you were to step back from tariffs, we have had in the United States since the end of COVID for 5 years, elevated inflation. Now the Fed is saying, well, we've got the inflation problem fixed and we're on our way down. We're still in the high 2s to low 3s, depending on high 2% to low 3% inflation rate, depending on which measure you use. The Fed wants the inflation rate to be under 2%. It hasn't been close to that number since COVID, and it's actually started before tariffs kicked in. It started to stall around the high 2% range. That is a big difference, to be between 3% inflation and 2% inflation, because that drives interest rates. You might say, what's the difference between 2 and 3% inflation at the store? Maybe it's not a lot for some people, but if you're worried about interest rates, if you want to know why cash won't go much below 4, is if we're stuck in around a 3% inflation world and you put a little premium on that, then interest rates, at least in the front end of the curve, the Fed funds rate shouldn't get much below 4%, and then 5% for bonds and 6% for stock returns. Listen, Jim, to finish here, I want a little explanation on a more, let's say, actionable ideas. And the S&P right now is in the 5,500 plus, the 5,566 points as of now is the cash. And obviously, we know that we are in a trading range, at least for the last few days. I think the high was at the end of February, and I don't think that we're going to go again and pursue the high unless something extraordinary might happen, which I don't know what it will be. But what you will do at this level for the regular people that have some sort of anxiety where their 401ks and something that they feel that is problematic in the economy, what do you think is the best, safer places to go, considering that we just don't know, but we need to keep investing and rolling opportunities as they appear? What do you think? So, you're right. The S&P is down about 4% or 5% for the year. It was down about 14% for the year about 3 weeks ago. So it's made a bit of a comeback, but it's still down on the year. And I'll go back to my 4, 5, or 6. If you're worried about the stock market, and look, it's given us 2 great years, it was up 22% in 23 and 25% in 2024. I think you need to
temper your expectations to something like 6%. Now, bonds can return you something, most of what the stock market's going to give you, around 5% with less volatility. Cash can give you about half to 2/3 of that expectation with no volatility. Treasury bills don't have very much volatility. Money market funds don't have very much volatility. But I think it's really about expectations. If you're looking for what's going to give me that big, 20 or 30% gain, I don't think it's going to be the stock market anymore. It's going to be more in terms of themes or stock picking or something like that. Right now, the big plays that are working are gold. European stocks are working, but they may not work for all time. And so we have to adjust for the type of environment we're in. We're not in that kind of environment anymore where stocks just go, because their valuations are so high right now. They need everything to go right to produce big returns. And in an era of tariffs and change, that doesn't mean we're going to get everything go right. Now, it doesn't say it's going to be bad and it's going to be a disaster. It's just going to be tough sledding from here forward. A curiosity to finish, what do you think about the Bitcoin? It's been kind of holding and a little bit decoupled from the NASDAQ, at least a few weeks ago. But what do you think about the Bitcoin? Do you think that we're going to go over 100, 150,000? Do you see those levels? Do you have clients asking you about specifically that asset class for the next incoming quarters? They're constantly asking me about that asset class. They never stop. But yeah, you're right. We're about 95,000 on Bitcoin. I am encouraged that it is breaking its correlation from the NASDAQ. I had always been disappointed that Bitcoin just acted like a high leverage version of the US NASDAQ. It doesn't, if that's all it's going to be, it's never going to fulfill its promise. It should act independent of it. And it's finally starting to act a little bit independent of it. As far as whether or not we're going to get to 100, 150,000, say in the next year or two, I still think that there's still more issues that need to be resolved around cryptocurrencies, especially around the development of decentralized finance and stable coins and potentially competition with the central bank digital currency. That's going to hold it back. That's not going to wipe it out, but it's going to hold it back. But over the long term, many years, it has a very promising future to be the alternative financial system, the disruption that I would argue the world really needs. Because maybe in Spain and in the United States, we don't need Bitcoin. We have developed financial markets. We have safe banks. But the rest of the world doesn't. And the rest of the world could use something like decentralized finance and a global currency like Bitcoin. And that could be its promise. And then if it does fulfill that promise, then those big high prices that everybody's looking for can be realized. I'm optimistic it'll do it. I just don't think it's going to be in the next year or two. Listen, we have a blast having you in the TV show. Very happy. We're going to invite you again. You're going to promise that you're going to come from time to time, because at the end of the day, you are a reference, one of the analysts out there that have your own ideas, and I definitely enjoyed a lot. And thank you, Jim, for coming. Looking forward to speaking with you again. Thank you very much. Thank you. Bueno, nosotros escuchamos ahí a Jim Bianco, que es uno de los importantes, digamos, participantes de todo lo que tiene que ver con el sector que tiene fundamentalmente la habilidad de estar en el área global macro. Vamos a ir a los estudios directamente con Alma, que nos tiene una noticia importante de última hora. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Tenemos palabras del gobierno de Estados Unidos a través de su vicepresidente, de J.D. Vance, que en un momento en el que hay un proceso de intentar acercar posturas entre Estados Unidos y China, pues las palabras de J.D. Vance no van precisamente en esa línea, porque J.D. Vance ha hablado de la devaluación de la moneda china en un almuerzo republicano en el Senado, calificando la divisa del gigante asiático de perniciosa y asegurando, según está publicando a esta hora NBC News, que causa graves dislocaciones comerciales. Así que Estados Unidos pretende acabar con esos desajustes comerciales que, según el gobierno de Estados Unidos en general, según su vicepresidente J.D. Vance, provoca la divisa china.
a través de esa guerra comercial con la imposición de aranceles. Eso es lo que tiene que ver con lo que está diciendo J.D. Vance. También les contábamos hace unos minutos que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, insiste en presionar tanto a Rusia como a Ucrania en que tiene que haber un acuerdo ya o de lo contrario se retirará Estados Unidos de la mediación en el conflicto. Pues respuesta del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide que se exija esa respuesta a Rusia. Zelensky, a través de un mensaje que vamos a ver en los próximos minutos, dice que hoy se ha debatido la preparación de una nueva decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, que es importante seguir, asegura Zelensky, presionando las redes de influencia rusas, así como a todas sus operaciones de producción y comercio. Estamos intentando coordinar las sanciones contra Ucrania con todos los países europeos en la medida de lo posible en busca de que se alcance una posición común y ya estamos obteniendo buenos resultados incluso en las producciones rusas cerradas que beneficiaban a su industria de defensa. También nos preparamos para una conversación con Estados Unidos sobre las nuevas medidas de sanción. Estamos seleccionando precisamente los puntos críticos en Rusia que más animarán a Moscú a participar en la diplomacia. Debemos tomar medidas claras para poner fin a la guerra. Форматів, які об'єднують наш регіон. Від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат – те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція – зробити формат більш практичним. Політика в ньому вже відображена достатньо. Тепер варто додати конкретики, і не тільки в тому, що стосується логістики і стосується транспортних шляхів. Зараз, після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об'єктивно непростих змін на газовому ринку Європи для всіх в Європі, очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, більше допомоги один одному саме в енергетиці і в інших питаннях критичної інфраструктури. Зв'язок, трубопроводи, безпека портів. Український внесок в це може бути значним, і ми пропонуємо партнерам робити разом більше саме на цих напрямках. Сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо і надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торгівельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією. І вже маємо хороші результати, у тому числі у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборону. Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків. Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни. І ми наполягаємо, що безумовне і повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що у них парад під питанням. І правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну. Говорив сьогодні з головкомом Сирським. Воїни тримають позиції, захищають нашу державу. Я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України. Слава Україні! Palabras pronunciadas por el presidente de Ucrania, por Volodymyr Zelensky, que hablaba de buscar nuevas rutas comerciales tras el apagón sufrido por España y Portugal, por cierto, además de hablar de la imposición de nuevas sanciones a Rusia y de las reuniones
de Estados Unidos y Ucrania, pues que habría que preparar para las próximas jornadas. Y vamos a contarles otra noticia de última hora. Está previsto que el anuncio lo haga Donald Trump en los próximos minutos, pero ya tenemos actualización, y es que Donald Trump podría anunciar en los próximos minutos un nuevo alivio a los aranceles al sector de la automoción en el acto que va a protagonizar en Michigan, bueno, pues a partir de las 10 de la noche hora central europea. Donald Trump se dispone a revelar nuevas exenciones arancelarias para los principales fabricantes de automóviles durante la visita que va a realizar a Michigan. El presidente anunciará que algunos fabricantes quedarán exentos de los aranceles sobre las autopartes y recibirán pequeños reembolsos para compensar el coste. La exención, que ya les contamos aquí en Negocios Televisión hace unos días, incluye la eliminación de los aranceles sobre el acero y el aluminio para las empresas que fabrican automóviles en Estados Unidos y la simplificación de la estructura arancelaria. Esta medida, que forma parte de una orden ejecutiva, surge tras la presión ejercida por la industria automotriz preocupada por el aumento de los costes de producción. Ford, General Motors y Stellantis aplauden la decisión, aunque todavía hay algunas complejidades para ejecutar la medida. Esa es la última hora. Trump va a anunciar en Michigan un alivio arancelario al sector de la automoción. Víctor Hugo, de nuevo contigo. Bueno, como tú decías allí, hay unos rumores, y menos mal que los tocaste de última hora, de que algunos cambios pueden pasar, no solamente con esto que ya anunciaste de los aranceles con respecto a los autos, sino de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Hay muchos rumores, no sabemos cuáles son reales, pero probablemente el presidente Trump podría estarse de alguna u otra forma separando un poco de la dinámica que estamos observando en esta oportunidad que probablemente no se le ha dado de llegar a ese término de paz que en algunos casos él había dicho que lo iba a hacer prácticamente a las 24 horas de tomar el mando. Fíjate bien, otra de las cosas importantes, y aquí vamos a poner una de nuestras primeras láminas, es lo que tiene que ver con los principales minoristas de los Estados Unidos, según lo que nos reporta el Wall Street Journal, ya que ellos han logrado mantener estables algunos precios a pesar de los aranceles impuestos, pero lamentablemente el artículo del Wall Street Journal, y aquí lo importante dice, señor, esto se va a evaporar rápidamente, y es por eso que inclusive ustedes escucharon al señor que nos estaba hablando hace poquito en inglés, James Bianco, donde él decía, mira, Víctor, no van a poder recortar tasas, yo difiero de ti. Ya acuérdense que yo estoy apostándole a que el 7 de mayo, que es el próximo miércoles, pudiesen recortar tasas. Él me dijo prácticamente muy diplomáticamente, Víctor, estás equivocado, porque efectivamente no se sabe cuál es la oportunidad que hay desde el punto de vista inflacionario, máximo cuando no sabemos realmente cuáles van a ser los aranceles y cuando tenemos esta gran disparidad de aranceles con respecto al gigante asiático chino. Es indudablemente interesante lo que nos trae esa pieza del Wall Street Journal, donde habla efectivamente de eso. Y para hacer un vistazo rápidamente, antes de que vayamos con el próximo invitado, que probablemente nos va a llegar en cualquier momento, ya les daré la sorpresa. Otra de las cosas que nos llama la atención es el hecho de que varias empresas reportaron el día de hoy. En el caso de Hilton, que no es nada más hoteles, sino que nos da una visión importante de lo que pudiese pasar en el sector de turismo, que también afecta a las líneas aéreas, es importante que observamos que indudablemente superó las expectativas en lo que serían las ganancias por acción. El concepto era de alrededor de 1.61, ellos estuvieron en 1.72, es importante. Sin embargo, básicamente caso importante de lo que viene hacia futuro y de su guía, pues indudablemente dejaría mucho por desear. Recuérdense que va a reportar otra compañía al final del día de hoy que se llama Booking, cuando usted se mete en booking.com para reservar hoteles, como probablemente lo hago yo, y también el casino importante de Las Vegas de nombre Caesars. En el caso de General Motors, que también fue importante, pero como ustedes saben, tiene muchísimo que ver precisamente con los aranceles, hoy se supo que efectivamente había reportado mejor de lo esperado, tuvo un ligero upside, como se diría, en sus ganancias en el primer trimestre, pero ellos tenían un conference call el día de hoy, lo suspendieron y la razón fundamental es, como nos dice Alma, hay algún tipo de anuncio del presidente Trump y ellos suspendieron esa llamada que en inglés se llama el conference call luego de que anuncia resultados precisamente para el 1 de mayo. En el caso de Coca-Cola, que también es interesante porque es lo que se llama bienes de consumo básico, pues obviamente ellos no tuvieron un buen comienzo con Pepsi-Cola y con Procter. Sin embargo, Coca-Cola presentó lo que se llama un upside nuevamente esperado, es donde las ganancias por acción
que son las acciones en circulación, dividido entre los ingresos, pues indudablemente fueron mejor de lo esperado y la guía se mantiene sin cambio, dice que todo lo que tiene que ver con los aranceles es manejable. UPS, y ustedes están escuchando lo que les estoy contando yo con respecto a lo que reportó el día de hoy, porque recuérdense que después del cierre, cuando son las 3:31 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 21:31 por allá por mi queridísima Madrid, que afortunadamente tiene energía el día de hoy, son las 1:31 de la tarde en Ciudad de México. UPS enfrenta un sentimiento negativo porque obviamente tiene algún tipo de pérdida de negocio de Amazon y caída en el comercio internacional. Lamentablemente para ellos los márgenes operativos ligeramente decepcionaron y la empresa indudablemente no actualizó lo que sería su guía anual debido a, como dicen ellos, una cantidad de incertidumbre. Nos llega noticia de que probablemente lo que pueda estar pasando luego del cierre con Starbucks pudiese ser positivo. Como yo les decía a ustedes en la arrancada, Starbucks contrató al anterior CEO, consejero delegado de Chipotle, que es una empresa muy importante que ha revolucionado la manera como se comen los tacos o los burritos en los Estados Unidos. Se trajeron a este señor para saber si podría reflotar y lamentablemente tengo que decirles algo. Vamos a poner esta pantalla aquí. Lamentablemente yo tengo que hacer una queja aquí, tengo el micrófono para hacerlo. Starbucks deja mucho que desear en la atención al cliente, no es lo mismo que hace años atrás, cuando íbamos a disfrutar de un café en Starbucks. Lamentablemente tengo que decirlo, no hay el entrenamiento, no hay el profesionalismo y eso hay que rescatarlo para que todos nosotros que pasamos por esas tiendas buscando un café podamos tener la mejor experiencia. En el caso de Visa, que también reporta, puede ser que probablemente refleje el mensaje de que a pesar de la volatilidad, como nos lo dijo hace unos días atrás el representante de Mastercard, que es su competidora, probablemente se mantengan correctamente desde el punto de vista que tiene que ver efectivamente con los gastos, con el consumo. Recuérdense que mañana vamos a tener informes que tienen que ver con los planes de financiamiento del Tesoro en los Estados Unidos, con el Producto Interno Bruto, el consumo, los PMI de China, el IPC de Francia, Italia y Alemania y los resultados, según estamos viendo aquí, de Meta y de Microsoft, que son sumamente importantes porque nos dan básicamente el panorama importante de lo que puede estar pasando con alguna de las magníficas 7. El jueves vamos a tener la decisión del Banco de Japón, que también es importante porque cualquier estornudo de Japón nos afecta aquí en el mercado, además de los resultados de Amazon y de Apple, para seguir con las magníficas 7. Y el viernes cerramos con broche de oro con el número del empleo de abril, que podría mostrar algún tipo de desaceleración que pudiese incentivar indudablemente a lo que nosotros vayamos a tener con respecto a las tasas de interés. Fíjense bien, vamos a traerles un invitado importante e interesante, porque no solamente es donde se encuentra el día de hoy, sino lo que él ha venido haciendo, y por eso traté de ponerme en contacto con él para traerlo. Su nombre es Caleb Silver. Él es el editor, para que ustedes tengan una idea, de una página de referencia para todos los que queremos aprender del mercado, que se llama Investopedia. Pero lo interesante de Caleb es que él trabajó en CNN, en la parte justamente que tenía que ver con un canal de televisión o con un ambiente importante de dinero en la televisión. Le vamos a preguntar su experiencia allí y además cuando estuvimos viendo lo que hace Caleb, I know, Caleb, that you are listening to me all crazy in español, but I'll go with you in a moment. No entiendo todo. Caleb, pues, perfecto. Fundamentalmente es que ha estado muy activo haciendo algún tipo de apariciones con respecto a lo que él piensa del mercado y ese primer aspecto fundamental que hay con los que quieren aprender. Entonces le vamos a dar paso, le vamos a dar las gracias. Indudablemente la primera pregunta es, ¿cuál es la magnitud de lo que están haciendo allí? Obviamente en esa compañía, y después vamos a pasar a hablar algunas cosas importantes que tienen que ver con el mercado. Caleb, thank you for coming. We're super happy to have you here at Negocios TV. So the first question is obviously, what are you guys doing in Investopedia to try to help more and more people willing and needed to understand about finance, capital markets, and so on? Thank you. Gracias por invitarme. Voy a hablar en inglés, pero entiendo todo en español, pero no hablo mucho. But thank you very much for having me. And what we're doing is answering a lot of questions. We have 40,000 articles on Investopedia and documents. Some of those are explainers. Some of those are news articles. Some of those are Q&A or
are FAQ type questions, and people are asking all types of questions like right now, like what is the impact of a tariff war on my portfolio? What is the impact of a recession on my portfolio or my 401k? What should I do with my investments if we tip into a recession because of these tariffs causing more inflation? So a lot of questions about what is happening, and now what should I do based on what is happening to protect my investments and to protect my household finances. Listen, and in the other corner, I know you've been seen pretty active with podcasts and appearances on TV. I have to ask you, what do you think about the tariff? What do you think about the state of the economy? We don't know, Caleb. We were speaking with Jim Bianco a few minutes ago before you come into the program. And obviously, he's a great global macro guy. He was telling us about all the opportunities and risks that he sees in the economy. But I want to ask you, because obviously this is something that is extremely important for America and for the world. And I want your opinion, among other things we would like to discuss with you today. What do you think? I think we're in a very precarious time right now. There is a lot of uncertainty about tariffs because the messaging and the policy has been very uncertain, right? We don't know who to believe, what to believe. The day, every day brings a new narrative, a new headline, and it's a very headline-driven stock market, but it's also disrupting and dislocating not just the United States economy, but the global economy. Now, that might be the intention of the Trump administration. They're trying to transform the American economy, right, and make it much more American-made. They want to domicile more companies here. They want companies that want to operate here to pay higher tariffs and pay for the privilege of serving the United States consumer. And that is dislocating the economy because for the past 30 years or so, we've been a globalized economy. And why are we a globalized economy? Well, because profit margins are better when you can make parts cheaper and get products made cheaper in other places where you don't have to pay as high labor costs, where you don't have the healthcare costs. If you can get products cheaper, it's going to improve your margins. And make no mistake about it, this is a shareholder-driven type of capitalism where companies, and you were just speaking about many of them, have to report results on a quarterly basis. They have to continue to improve their bottom lines. They have to continue to grow their profits. That's the deal. We're investing in the future profitability of these countries. And now this tariff policy, it's uncertain, right? It changes day by day, but it is disrupting that profit mechanism. And that's why you've seen the big sell-off in the market. And that's why you see a growing drumbeat about potentially going from stagflation where we are now into a potential recession. Let me ask you something, Caleb. When you see those type of crises coming to a reality, you know, we have the COVID crisis, and you've been with Investopedia. I was checking your LinkedIn page. You've been with Investopedia since 2016. In your opinion, every time you see peaks in crisis and fear losing jobs, more and more people are visiting those articles and solutions that you have on Investopedia. And if that's the case, have you been doing anything in Espanol? Because obviously you are a reference out there. I don't know if you have any communication with other outlets. We're always very eager to educate while we entertain and inform the audience. But I want your opinion on that potential pattern. And what are you doing for the people that speak Espanol, please? Yeah, it's a great question, and not enough. To be frank with you, we're not doing enough for Spanish language visitors or for people from other countries. We've been an English language website for a while. I will say that Google Translate works very well on our website. So any article, I've actually tested it, works extremely well for the most part if you're using Google Translate into Spanish or any other language. But we need to be doing more. That said, we have our hands full just keeping up with the traffic right now. And we have a lot of articles. We've been here since 1999. Our website is 25 years old, which is like 250 years on the internet. We've been here a long time, and we're a reference site where people come sometimes read the same article twice. They'll read a definition. They'll go from a definition into how-to. So a lot of people are looking up what is a trade war, what is the impact of a trade war on inflation, what stocks do better in a trade war, what other areas outside the United States are stock markets performing well. And if you actually looked at it right now, you'd be very surprised to see the best performing stock markets in the world. They're definitely not here in the United States. You have many of them in Europe right now and many in Latin America. So
we got to do more in Spanish, but right now we're just busy trying to handle the traffic, handle all the new questions coming into our site, making sure that our articles and our definitions and our explainers are updated with the latest information, because people are coming in right now because they're worried. And when people are worried, they want to learn, they want to educate themselves, and then they want to take action. So our job is to make sure we have the right information and then give them the right steps if they want to take action. Listen, and I'm very happy that you guys have that attitude towards the people that are always looking for answers. And as you mentioned, they are looking from the trade wars, opportunities, and so on. That leads me to my next question, which is, and I always ask people like you what they think out of curiosity, but I'm seeing a more and more appetite towards that. And basically within the next few weeks, within the last few weeks, we've been seeing the gold going up. But I want to ask you about the Bitcoin, the digital assets, because obviously, you know, the millennials and the new generations are always seeing those attractive opportunities in those type of digital assets. I want your opinion on the Bitcoin, and specifically, what do you think about it? And obviously, we cannot argue anymore that it's just something that comes and goes. You see that now that it's close to 100,000. I think it's in 96 today, and probably will go higher. So I want to hear what Collect Silver is thinking about the Bitcoin in this case. Well, full disclosure, I own some Bitcoin because I want to be exposed to that asset class. I want to learn about it. I want to learn how it works, and then I want to learn how it fits into my portfolio. But right now, what's very interesting is Bitcoin is kind of a mature asset if you think about it. It didn't just get here. It's been around for over 14 or 15 years, even more than that potentially. So when you think about it, it used to be what we would call a non-correlated asset, right? If stocks went up, we're going down, Bitcoin might be going up because you know, people might want to be in the safety of something that isn't tied to the capital markets. You know, when bond prices are going up, you know, you're used to seeing Bitcoin maybe potentially go down. But now we've seen that it's very much a risk-on asset, treated very much like stocks, very much like tech stocks. So when risk is on, when the risk-on mentality is there in the stock market, like it's been for the past few weeks as the trade tariff, as the tariff war has softened a little bit, you've seen Bitcoin rise off that bottom, off that floor that it was on, near around $80,000. So right now it's trading very much like a hot tech stock. The thing about Bitcoin, though, is that it's now become an institutional asset. You can get it in your 401k. You can get an ETF, an exchange-traded fund that tracks the price of Bitcoin right now. You see companies like Fidelity using it, MasterCard is using it, and it has a scarcity issue, right? There's only ever going to be 21 million odd Bitcoins ever mined, and we're at around 19.4, 19.8 maybe million. They get harder to mine as you get closer to the end. The more scarce it gets, though, the higher the price, and the more adoption you see by institutional investors, not me, you, and your viewers, but institutional investors. I'm talking about, you know, the big retirement funds and the big asset managers. They're starting to adopt it now, and this administration is very friendly to crypto. We'll soon be seeing it in our 401ks. I think the price can only go higher eventually just because it has a scarcity issue and there's more demand. Listen, we want to keep inviting you because obviously you are a reference in education. Not only that, you have a huge, important brand name. And as you mentioned, from 1990 now till today, it's like a quarter of let's say, a millennium in the internet era. But now you got to tell me something in Espanol to finish the interview because you speak a little bit Espanol. So anything you want to tell us to all the Spanish-speaking people, because it's very interesting and important when somebody like you try at least to pronounce something in Espanol. Yeah, no, I have some expressions that we use very frequently that I want to make sure that I get across in Spanish. And el primero es, las preguntas más importantes en la planificación financiera son cuánto cuesta ser tú y cuánto costará ser quien quieres ser en el futuro, right? Una vez que conoces esas cifras, Sichuan se vuelve menos intimidante y podrás construir tu camino financiero for the long term, right? You have to know how much it costs to be you and how much it costs to be the you want to be. And we also say all the time, nos gusta decir que el mejor día para empezar a invertir fue ayer, el siguiente mejor día es hoy.
So even in a scary market, even when it's volatile right now, especially if you're young and you have a long-term time horizon, the best day to start investing was yesterday. The sooner you start, the more you can take advantage of compounding. And compounding is the magic of the stock market. So I want to make sure people understand that, especially those that are maybe a little bit intimidated by investing. It's easy, easier than ever to learn. You don't need $1,000, 10,000, 20,000. You need $50 to start investing, and you should start as soon as possible. And Investopedia is a great resource para to aprender cómo empezar and then how to grow as an investor for the long term. I did my best. Caleb, you did know your best. You did excellent. And listen, I'm very happy for you to come to our program. We want to keep inviting you because we always, like any other major TV outlets, we bring the same people so we can revisit the state of the economy. So now you have another potential stakeholder and player on us to help Investopedia. And thank you very much. And let's see what happened with all these, the second Trump administration and the interest rate and Powell and everything, okay? Sí, hang in there. Y gracias por invitarme. Thank you. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, interesante lo que vimos nosotros con Caleb, que es fundamentalmente el editor de básicamente Investopedia, que es uno de los portales que serían quizás uno de los portales educativos más importantes. Para que tengan una idea y pasar rápidamente a lo que estamos viendo en el mercado cuando son las 3:47 de la tarde del este de los Estados Unidos y tratar de observar que el mercado, a pesar de que muchos dicen que hay una cantidad de incertidumbre inoperativa desde el punto de vista de las vacas flacas y que aquí se vuelve todo mal, el mercado nos está diciendo lo contrario y ustedes recuerden de que nuevamente estamos subiendo. Ahora cuando veamos a Alma en un rato para hacer el cierre de Wall Street, nosotros probablemente estaremos discutiendo exactamente cómo se comportan estos índices en verde. Lo único que está dándonos algún tipo de retroceso el día de hoy, que es mínimo, pero retroceso al fin, es el oro, que se ubica en los $3,333.60 por onza. Y obviamente, como hablábamos con Caleb y con Jim Bianco, una de las cosas que nos llama más la atención es el hecho de cómo poco a poco los activos digitales, a través de su protagonista principal, que es el Bitcoin, sigue ganando terreno. Desde el punto de vista, y aquí les voy a poner en pantalla alguna de los titulares que tenemos el día de hoy, nosotros observamos que las empresas, y en el caso de Wall Street Journal en esa área en particular, se anunció obviamente eso que nosotros vamos a ver ahora, que es un alivio y que la Casa Blanca va a anunciar un efecto que va a ayudar a los fabricantes de autopartes. Esto es bastante interesante porque tenemos que escuchar realmente lo que nos dice Donald Trump desde el punto de vista de lo que está sucediendo con la guerra arancelaria. Pues los envíos de carga desde China, pues ustedes saben, están colapsando. Habría que ver qué nivel de escasez pudiésemos nosotros tener cuando nosotros vayamos a reponer inventario. Porque una de las cosas que yo he hecho tratando de ver qué hay es que me meto poco a poco en Amazon y todo lo que he ido comprando, café y una cantidad de cosas, sigue existiendo y los precios no los he visto variando. Pero recuérdense que hace unos minutos atrás tuvimos algunas noticias, un impasse que ya existe entre la Casa Blanca e indudablemente Jeff Bezos y el presidente, en este caso de Amazon, que es otro señor, porque Amazon pareciera que va a estar poniendo en su portal la parte que iría al lado de las tarifas. El New York Times dice que Trump estaría arrepintiéndose de algunas exenciones tarifarias y según el perfil que nos dice alguna noticia importante al respecto, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, estaría mostrando un arrepentimiento por algunas excepciones. Hay que ver qué es lo que dice él el día de hoy. Una encuesta de Gallup dice, obviamente eso lo vemos en Gallup, que es una de las partes más importantes de encuesta, el 70% de los estadounidenses cree que los aranceles costarán más dinero que el que generen en el corto plazo y el 62% piensa lo mismo para el largo plazo. Aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Los Estados Unidos está confundido como lo está usted, por ejemplo, en Madrid, como lo puede estar usted en alguno de los países de la América Latina, como puede estar usted aquí en Miami, en Nueva York y en algunas de las ciudades de donde más nos ven dentro de los Estados Unidos, como por ejemplo también en mi querido México DF, donde obviamente todos nos encontramos en esta dinámica donde no sabemos exactamente por dónde va. Desde el punto de vista, como le digo, de los titulares que causaron más revuelo, el día de hoy está
que el dato económico débil que podríamos observar con algunos indicadores como el Producto Interno Bruto, el dato del viernes del empleo, el Personal Consumption Expenditure, que se llama PCE, pudiese hacer que la Reserva Federal en mayo, que es el mayo 7, como vengo diciendo yo, tuviese alguna sorpresa. Sin embargo, todos me caen encima y dicen, no, Víctor, ellos no van a bajar tasas la semana entrante porque hay demasiada incertidumbre. Ya ustedes lo oyeron de expertos como Jim Bianco. Otra de las cosas importantes que también tenemos que tomar en cuenta es que el día de mañana es muy probable que Trump reciba ejecutivos de Nvidia, de Johnson & Johnson, de Eli Lilly, entre otros, para promover inversiones dentro de los Estados Unidos. Y hay alguna cosa que también nos llama la atención porque lo reportan en China, es el hecho de que Walmart y Target reiniciarán compras en algunas fábricas chinas para evitar los desabastecimientos que, como yo les decía, están a la orden del día. Otra de las cosas que no quiero que pasemos desapercibida es una de las cosas que me llama más la atención, y es que parece que durante las próximas horas va a haber otro anuncio de esta gran compañía de tecnología que se llama DeepSeek, que es obviamente la que compite desde el punto de vista de inteligencia artificial con lo que habría venido haciendo OpenAI a través de ChatGPT. Y es importante porque hay un modelo que se llama el R2, que es el que va luego de lo que sería el R1, y todos esos modelos lo que tienden a decirnos es que la necesidad de tarjetas gráficas, de una cantidad de patrones de hardware, que es como se llama la parte, digamos, no de programación, sino el equipo como tal, que hacen compañías como Nvidia, no se necesitaría. Ni Nvidia salió diciendo el día de hoy, al igual que Microsoft, según supimos en el Wall Street Journal, que ellos seguían avanzando estratégicamente, a pesar de que ellos se estarían separando desde el punto de vista de lo que podrían hacer en conjunto. Eso es muy importante porque están, como se dice, pescando en río revuelto, donde hay muchas cosas sucediéndose en el mercado. Me llegan informaciones aquí de que dentro de poco ya vamos a estar con el cierre de la bolsa de Nueva York y que los índices, como les estábamos diciendo, están cerrando en verde, como les estaba diciendo, en el caso específico de Nvidia, en el caso específico de lo que sería Microsoft. Allí han existido ciertas uniones con respecto sobre todo a lo que ellos plantean invertir en la parte de centro de datos, que es como se llama en español, data centers, y eso también tiene una cantidad de implicaciones para compañías que inclusive ustedes tendrán una idea, que son las grandes compañías de private equity que han comprado el real estate donde se construyen estos warehouses, que es donde van a estar los centros de datos. Tiene unas implicaciones enormes para la otra área de la economía y lamentablemente para todo lo que se pudiese estar destinando fundamentalmente para lo que sería la habilidad que yo creo que es interesante que tomemos en cuenta con respecto a las inversiones que desencadenan en compañías importantes como Nvidia y algunos de los que están dentro de su círculo más interesante al respecto. Eso nos llama muchísimo la atención porque yo creo que algunos olvidamos que es importantísimo que en estos momentos de tal incertidumbre no se vea alguna merma en lo que se está destinando hacia ese sector en particular. Y yo creo que más de uno está totalmente desmotivado dentro de lo que están viendo desde el punto de vista tecnológico dentro de la industria. Yo creo que lo que puede estar pasando es que en la medida en que algunos salen y se ven probablemente alejados de toda esa oportunidad que nosotros estaríamos observando allí en esa área que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, es muy importante que nosotros le prestemos muchísima atención a los que están tratando de pescar ese río revuelto de manera importante. Yo creo que también tengan en cuenta dentro de todo el proceso que tiene que ver con esta parte de tecnología, cuál puede ser la visión que nosotros tenemos de los mercados actualmente. Dentro de ese rango que nosotros estamos viendo de los mercados actualmente, sigue existiendo lo que yo le estaba diciendo a Jim Bianco. Tenemos un mercado que está entre los 5.500 y los 5.100. Indudablemente hay una cantidad de noticias malas, hay una cantidad de incertidumbre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, y entonces, si todas estas noticias malas están existiendo y hay una cantidad de incertidumbre que toma por sorpresa la forma y la manera mediante la cual nosotros pudiésemos estar observando el mercado en el mediano plazo, ¿por qué nosotros estaríamos realmente viendo un mercado que está subiendo? Fíjense ustedes, ha subido por una cantidad de jornadas consecutivas en un ambiente donde la incertidumbre toca los niveles más
altos que hemos visto en las últimas décadas, donde no sabemos si va a dar resultado lo que está haciendo el presidente Trump, sus políticas económicas, toda esta cantidad de acuerdos que algunos dicen que no es más que una cantidad de memorándum de entendimiento, que es muy difícil que se materialicen en acuerdos comerciales por países, porque efectivamente hay muchas cosas que habría que tomar en cuenta. Entonces, uno de ellos nos dicen que efectivamente esto es lo que nos está mostrando, es una solidez más que proporcional del mercado y que en cualquier momento cualquier buena noticia que nosotros pudiéramos estar observando nos pudiera dar la habilidad de quizás, no lo sabemos si es cierto, de que nosotros podamos romper esa barra de los 5.600 e inmediatamente reganar ciertos niveles. Sería algo así como histórico que se observara algo así. Creemos que obviamente habría que haber un componente con respecto a las tasas de interés y como ustedes saben, nosotros no estamos pronosticando en estos momentos, según lo que nos dicen algunos, de que haya un recorte. El único que se atreve a decir o a tomar la bandera de que el próximo miércoles habrá un recorte de tasa de interés soy yo, y eso tendría que ver con el número del empleo que vamos a ver probablemente este viernes, que sale los primeros viernes de cada mes y nos dice la radiografía de lo que vimos hacia atrás. No sabemos si realmente esto va a llegar a ser va a irse hacia allá, pero otra de las cosas que me llama la atención es que independientemente de que algunos dicen que la inflación está desatada, nosotros estamos por ver realmente cómo puede ser el Personal Consumption Expenditure, que indudablemente pudiese dar algún tipo de pie a todo lo que es esa posibilidad de que esa parte de inflación no se sienta de la misma forma y usted tenga habilidad en ese comité de mercado abierto, que es donde se reúnen todos los gobernadores principales o los directivos de la Reserva Federal, que en esa discusión de la semana entrante alguno vote y que le dé la posibilidad a que Jeremy Powell pueda bajar, digamos, algún cuartico de punto porcentual para ser un poco más feliz y más llevadera la relación entre él y el presidente Trump, porque creo que ustedes pueden imaginarse lo que pudiese pasar si él no baja las tasas de interés y efectivamente Donald Trump se encarga de poner algún tipo de información al respecto de lo que es algo importante que está pasando allí. No podemos perder de vista indudablemente lo que pasa en materia petrolera, cuando inclusive con todo lo que se dice que puede estar sucediendo entre una especie de choque de trenes finales entre Putin y Zelensky, el petróleo nos está cayendo 2.80. Vamos a pasar directamente, cuando son las 3:57 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, vamos a pasar con Alma, que nos tiene una cantidad de información desde los estudios. Directo cuando son las 9:58 de la Central Europea, quedan solo 2 minutos para que termine la cotización en el mercado de renta variable norteamericano. Índices de renta variable que cotizan con subidas moderadas. Se han mantenido bastante estables los índices durante toda la sesión de hoy, con avances cercanos al punto porcentual, sin llegar a tocarlos. El que mejor se ha posicionado durante toda la sesión ha sido el Dow Jones, que hasta ahora avanza un 0,8 y cotiza en los 40.552 puntos. El Nasdaq sube un 0,6. 19.545 puntos y S&P 500 se revaloriza un 0,6 cotizando en los 5.562 puntos. Jornada, como decimos, de subidas moderadas para los índices de renta variable de Estados Unidos. Jornada de compás de espera cuando se cumplen 100 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Han sido 100 días bastante volátiles para la bolsa y de intensas subidas y bajadas al calor de los aranceles y al calor de las tensiones geopolíticas. Unos instantes quedan para dar el cierre de la renta variable estadounidense y también para empezar nuestro especial 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca.